Bueno, lo primero que todo, tengan muy buenas tardes en general, todas las personas que están aquí en la clase del día de hoy. Básicamente, el día de hoy vamos a ver el tema de redes de distribución de agua y pues para ello hemos invitado a un ingeniero especialista en el tema, ¿verdad? Para que nos acompañe y pues, nos pueda un poco de también refrescar, ¿verdad? El curso. En general siempre es importante pues, conocer profesionales de otras áreas eh, o de las mismas, ¿verdad? Pero que tengan pues un conocimiento detallado sobre la materia, ¿verdad? Que estamos exponiendo. Entonces, pues déjenme presentarle al ingeniero Luis Paulino Rodríguez, quien es pues también ingeniero civil, especialista en el área de hidráulica. Luis Paulino pues ha trabajado en diversos acueductos en su país, en temas varios, ¿verdad? En general, análisis de sistemas de redes, de tanques, conducciones, etcétera, ¿verdad? Ha hecho evaluaciones de acueductos para el PNUD. Luis Paulino trabajó en el programa de investigación en desarrollo urbano de la Universidad de Costa Rica y pues trabaja actualmente para el grupo empresarial El Encanto, ¿verdad? Es una empresa pues dedicada a ver estos temas hidráulicos y pues otra serie de temas. ¿Okay? Entonces, bueno, en la clase de hoy la va a coordinar el ingeniero Luis Paulino. Yo voy a estar acá de soporte igual, pero en general pues hoy él nos va a acompañar, ¿verdad? Y nos va a presentar pues tanto alguna parte teórica como estudios de caso referidos evidentemente al tema de la parte de redes de distribución. Recuerden nada más para repasar, bueno, nosotros ya vimos el tema de lo que son las fuentes de agua, ¿verdad? Después diseñamos conducciones, después vimos el tema de los tanques y de los tanques pues ya nos vamos a las redes de distribución. Perdón, y con eso pues ya tendríamos todo el acueducto debidamente cubierto a nivel general. Eh, para los sistemas por gravedad, que son los que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, bueno, como la semana pasada vieron, arrancamos ya la parte del sistema de uso de PANET. Entonces, el ingeniero Luis Paulino hoy nos va a ampliar también todo el tema de PANET a la parte de sistemas de distribución y pues nos va a realizar un ejercicio sobre todo este tema, ¿no? Entonces, pues, darle la bienvenida a Luis Paulino y el agradecimiento muy cordial por acompañarnos en este día, ¿verdad? Y pues también compartir con todos los que estamos aquí presentes. Y pues, Luis Paulino, si tú estás adelante y pues está todo ahí en sus respectivas manos, ¿no? Entonces, creo que tengo que darte la posibilidad de compartir la pantalla, ¿no? Mm, ahora sí, adelante. De acuerdo, buenas tardes. Gracias por la Buenas tardes. invitación y voy a compartir la pantalla. Ahí ya la están viendo. Correcto, ahí estamos viendo. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Sí, Sí. Perfecto. Como les comentaba don Eric, vamos a hacer primero un poquito un repaso un poco teórico y luego vamos a ver algunos ejemplos y también vamos a resolver un caso práctico en el panel. Pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay problema, en caso de que haya alguna duda. Y pues bueno, ahí. Yo puedo interrumpir también, ¿verdad? también pueden interrumpir, claro que sí. Gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar tal vez repasando algunas cosas que ya conocen y si no conocen, pues no pasa nada y yo los voy a ir explicando. Vamos a empezar con lo que es la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación de energía. En realidad, la ecuación de energía son estos primeros términos de acá, estos primeros tres. Pero por un tema de conservación de la energía, si comparamos un punto 1 con un punto 2, debe conservarse siempre y cuando tomemos en consideración lo que son las pérdidas por fricción y las pérdidas locales. Tal vez para explicar un poco qué es cada cosa y las unidades. Z es la elevación del terreno en metros. P es la presión en pascales. Gamma es el peso unitario del agua. V es la velocidad en metros por segundo. HF es las pérdidas por fricción en metros generadas por cualquier, bueno, se le genera a cualquier fluido que esté viajando en una tubería. Y las pérdidas locales ya son más asociadas a elementos bastante específicos, por ejemplo, válvulas, codos, alguna bomba,
expansiones o reducciones que puedan haber en una conducción. Sin embargo, hoy le vamos a poner un poco más de atención a lo que son las pérdidas por fricción como tal. Entonces, como les decía, si tenemos una figura con dos tanques, un tanque 1 y un tanque 2, que estén conectados por una conducción, y si utilizamos lo que es la energía del punto 1 y el punto 2 y las comparamos, vamos a observar algunas conclusiones que les tengo acá. Primero es que como ambos tanques están a presión atmosférica, el valor de esta magnitud es exactamente la misma y podemos cancelarlos a ambos lados de la ecuación. Ese es el primer paso. El segundo paso va con el tema de la velocidad del fluido. No sé si, bueno, si ya han comentado esto en clase, pero la velocidad en una conducción las tuberías usualmente es baja, usualmente es inferior a 2.5 metros por segundo. Entonces, si lo dividimos entre 2 veces la gravedad, este valor de acá tiende a 0. Lo vamos a despreciar en este caso. Y vamos a llegar a la conclusión de que las pérdidas por fricción como tal no son otra cosa que el cambio en la elevación. Es decir, Z1 menos Z2, que es la elevación del tanque 1 y del tanque 2. Entonces, la pregunta real aquí es que ya sabemos qué son las pérdidas de fricción o cómo cuantificarlas, pero queremos relacionarlas con un caudal. Entonces, la hidráulica nos da esta que es la ecuación general. Básicamente lo que dice es que las pérdidas por fricción están relacionando el caudal con un exponente n y multiplicado por un factor que se conoce como módulo de caudal. Para resolver esta ecuación tenemos dos posibilidades distintas, la ecuación de Hayes-Williams y la ecuación de Darcy-Weisbach. Diferencias, siendo totalmente honesto, la de Darcy-Weisbach es un poco más precisa, da mayor precisión. Sin embargo, la de Hayes-Williams es más directa, porque muchas veces cuando usamos Darcy-Weisbach hay que iterar con 2 o 3 ecuaciones varias veces y el proceso de cálculo se puede alargar un poco. Esa es la razón por la que en realidad yo diría que tal vez el 90-95% de los profesionales utilizan Hayes-Williams, probablemente. Y es la que vamos a estudiar hoy, en efecto. Entonces, la ecuación de Hayes-Williams. M, que es el módulo de caudal de la ecuación anterior, la ecuación general, es este. 10,675, que es una constante. L es la longitud de la tubería en metros. CH es el factor de Hayes-Williams que está asociado a la rugosidad del material y vamos a hablar un poco más de esto más adelante para darles algunos ejemplos. Y D, que es el diámetro en metros. N, que era el exponente del caudal, va a ser 1,852. Y si aplicamos todo esto a la ecuación general, entonces llegamos a la conclusión de que las pérdidas por fricción se relacionan con el caudal mediante esta ecuación de acá. Tengamos mucho cuidado con las unidades nada más. Recordar que la longitud de la tubería es en metros, CH es un valor adimensional, D es el diámetro en metros y Q es el caudal en metros cúbicos por segundo. Pero entonces vamos a relacionar esto un poco con lo que han visto en clase. Esta es la ecuación con la que han trabajado, donde tenemos un valor J, un valor de D de diámetro, C es el valor de rugosidad de Hayes-Williams y una constante. Un valor numérico constante. J está definido como la pérdida de cargas unitarias, que en otras palabras no es otra cosa que el cambio de la elevación dividido entre la longitud. Entonces, eso sería HF entre L. Si sustituyéramos todo esto en la primera ecuación que tenemos acá, esta de acá, la del caudal, se van a dar cuenta que son exactamente la misma ecuación. En otras palabras, ya su profesor les había explicado cómo utilizar Hayes-Williams, solo que no se los había presentado, digamos que formalmente. Sin embargo, es exactamente la misma ecuación, aunque el día de hoy vamos a utilizar esta forma de acá, que es la que yo les enseñé. Entonces, vamos a hablar un poco de la rugosidad. ¿Ok? La rugosidad está asociada al material como tal, y como ven en esta tabla, tiene un rango de aproximadamente dentro de 100 y 150. ¿Qué es lo más correcto de utilizar? No quiero que tal vez si están viendo esta tabla que lo tomen así como si fuera escrito en piedra. Mi recomendación es que si están diseñando o están haciendo algún cálculo, busquen la norma técnica de la IA y utilicen el valor que está acá. Porque la ecuación es bastante sensible a este valor. Entonces, si alguien diseña en PVC con 150 y otra persona en PVC con 140, va a tener resultados bastante diferentes. Entonces, mi recomendación, mejor revisar la norma técnica de la IA.
¿Hasta el momento alguna duda? Si no, para empezar un poco con lo que son los ejemplos. ¿No? ¿Todo Pablo, claro? nada más para un poquito, bueno, solo un repaso de lo que ya habíamos un poco también visto. En general, vean que en el caso del ingeniero Luis Paulino, bueno, coloca el delta Z como la diferencia de elevación entre tanques, ¿verdad? Es, digamos, formalmente, pues normalmente no le es así. En clase, tal vez yo no sé si alguien quiere como repasar, porque nosotros no la tomábamos literal así, sino que le dejamos ahí un pequeñito, ¿qué sería? Como un pequeñito ahí soporte, pero yo no sé si alguien quiere como compartir para efectos de repasar más que todo, ¿verdad? Y que no se les olvide eso. Pero siempre dejamos la altura del tanque de abajo y qué más se le hacía. ¿Alguien recuerda? Que se le añadían 5 Restaba. metros, creo que era, profe. Exacto, exacto. Le añadíamos al tanque abajo no la elevación de fondo, sino de 3 a 5 metros de altura, para efectos de reservarse de que el tanque en efecto se vaya a llenar, ¿verdad? Entonces, es como no es una regla, sino más como una maña, ¿verdad? Para garantizar que la altura, vean que Lux Paulino en efecto midió el delta Z en relación a las alturas del tanque, ahí tal como está medido. Nosotros regularmente, pues como no sabemos cuánto va a medir el tanque, ¿verdad? Y es algo que no, muchas veces el tanque se diseña hasta después de terminar todo el acueducto, se diseña el último, entonces, pues siempre dejamos, ¿verdad? En la condición esos 5 metros adicionales de la altura de desplante del tanque 2 para efectos de eso. Esto, pues, lo que acaba de mencionar Luis Paulino es muy, muy importante, digamos. Nosotros en el curso hemos venido diseñando con, si más no me equivoco, 150, ¿verdad? Si más no paso de equivocarme. Pero en general, tal como menciona el ingeniero, es sumamente, digamos, este detalle podría hacer cambiar los diámetros de forma muy radical. Entonces es algo que hay que prestar atención y pues siempre es un tema de discusión, ¿verdad? Tal como mencionó él, la ecuación es sumamente sensible a eso y al final eso se refleja en los diámetros. No es que el agua no va a llegar, pero sí podría bajar el caudal, por ejemplo, u otras variables de lo que diseñamos originalmente. Entonces, todo eso, pues finalmente, pero bueno, no sé si alguien tenía alguna otra pregunta. Si no, adelante. Continúo. Sí, adelante, por favor. Adelante. De acuerdo. Bueno, como mencionaba su profesor, en realidad lo correcto es tomar donde esté el nivel del agua en el tanque. Para efectos de estos ejemplos vamos a dar una elevación o un delta Z y vamos a partir de ello. Vamos a empezar con los ejemplos, no tienen nada que preocuparse, son bastante fáciles. Los ejercicios difíciles, como siempre, se guardan para los exámenes, sino qué clase de curso de hidráulica sería este, ¿verdad? Pero bueno, ejemplo 1, longitud tubo de 100 metros, CH, que es el valor de Hazen-Williams, de 150, al menos en la tabla anterior que les mostré, de un diámetro de 100 milímetros y con un caudal de 20 litros por segundo. Si queremos conocer el delta Z, vamos a aplicar la ecuación tal cual se las presenté. Vamos a empezar a sustituir acá. Hay que tener mucho cuidado con las unidades, que es lo que yo les decía. 100 es la longitud en metros, 0.02 es el caudal en metros cúbicos por segundo, 150 es una constante, y 0.1 es el diámetro en metros. Si lo metemos a la calculadora nos damos cuenta que tenemos una diferencia de elevación, que también son las pérdidas por fricción, de 5.26 metros. ¿De acuerdo? Vamos con lo que es ahora encontrar el caudal. Los datos son exactamente los mismos, solo que ahora vamos a utilizar un delta Z de 10 metros. En este caso, la ecuación base es esta de acá. Lo que vamos a hacer es de como cuando íbamos al kinder y la maestra le decía a uno, pase la pizarra y me despeja esa ecuación. En este caso vamos a despejar el caudal y llegamos a esta expresión de acá. HF es uno de los datos del problema, 10 metros, 150 es el valor de Hazen-Williams, 0.1 diámetro en metros, 10,75 es una constante y 100 es la longitud del tubo. Si sustituimos eso en la ecuación, tenemos un caudal de 0.02826 metros cúbicos por segundo, ¿de acuerdo? Ejemplo 3, muy similar, solo que en este caso queremos encontrar el diámetro. Partimos de la ecuación base
despejamos el diámetro como tal, sustituimos, tener cuidado con las unidades nuevamente, 0.05 es el caudal en metros cúbicos por segundo, y el diámetro, bueno, en este caso es lo que estamos despejando. Para este caso, en este ejemplo, lo que ocupamos es un diámetro de 0.12 metros. En milímetros eso es 124. ¿Alguna duda hasta el momento o con estos 3 primeros ejemplos? Sí, yo tengo una duda, que es que como yo no fui al kinder, entonces tengo problemas para despejar. Ok, pero todo bien, es algo ahí ya personal. De acuerdo. Bueno, ya calentamos un poco para no lesionarnos. Vamos a subir un poquito el nivel. ¿Se ve bien la imagen ahí? Nada más para comprobarlo. Sí. Perfecto, gracias. Acá ya vamos a hablar un poquito de una red de distribución corta. Esto es lo que se conoce como una red abierta. Se pueden clasificar las redes en redes abiertas y redes cerradas. La diferencia básicamente es que una red cerrada tiene anillos cerrados como tal dentro de su geometría. En este caso, como ven, no se forma ningún anillo, sino que el agua tiene un flujo casi que directo. Bueno, en este caso, totalmente directo. Les expliqué que las pérdidas por fricción se pueden relacionar con lo que es específicamente las diferencias de elevación. Pero ese era un caso específico de un tubo que está entre tanque y tanque. En este caso no se puede aplicar tal cual, porque digamos en el punto B o en el punto C no tengo presión atmosférica, sino que tengo una presión dentro del tubo, y en este caso las pérdidas por fricción es un poco más complejo calcularlas. Por otra parte, le vamos a meter lo que es consumo. Vamos a ir en 2 tramos. El tramo AB tiene 10 edificios. Ahí me disculpan, mis habilidades artísticas no son las mejores. Tenemos 10 edificios y le vamos a asociar un consumo a cada una. En el tramo BC tenemos 8 edificios y le vamos a poner un poquito de consumo mayor, un consumo un poco mayor. Entonces, datos del problema. Las elevaciones de los distintos puntos. En A es 1000 metros, A es el tanque. B, 960. C, 970. Esta elevación surge totalmente directa de la topografía, lo que es un levantamiento topográfico. Las tuberías, el tramo AB y BC van a ser de la misma longitud, 500 metros. Ocupación, en el tramo AB vamos a asumir que cada edificio tiene 30 casas y en el tramo BC vamos a asumir que tiene 40 casas. Presión mínima. ¿Alguien sabe, de casualidad, alguien que quiera participar? ¿Cuál es la presión mínima que exige AIA? ¿Alguien? ¿Y Eran alguien? 10 metros de columna de agua. Sí, exacto. El AIA lo que pide son 10 metros de columna de agua. En este caso vamos a utilizar 15, pero es porque estamos pensando en edificios. Si queremos que el agua llegue hasta los niveles de arriba, tenemos que garantizar una presión un poco más alta. En este caso vamos a utilizar 15 metros de columna de agua. Dotación. Esto, bueno, la dotación, supongo que ya han conversado un poco de este tema en clase. Sin embargo, nada más recordarles que la manera correcta de obtener una dotación es recurrir a lo que son los registros de consumo del acueducto y con ello calcularlo. Si no se tienen datos, el AIA recomienda algunos, dependiendo de si es un acueducto urbano o rural. Para este ejemplo vamos a utilizar 250 litros por habitante al día. Es una dotación bastante normal en realidad. Luis Paulino, nada más para, bueno, justamente hoy había una tarea, bueno, de dotaciones, ¿verdad? Y aprovechando, digamos, el momento que estamos hablando del tema, y no sé si alguien quisiera como compartir cuáles fueron los datos de las dotaciones bruta y neta que obtuvieron en sus acueductos, en los que sí se podían medir, digamos. Ya vimos que habían muchos que no se podía medir porque no tenían macromedidor en el tanque ni nada, pero algunos pues yo creo que sí lo pudieron medir, y entonces creo que este es un buen momento como para compartir cuáles fueron sus resultados en términos generales. Si son similares a la norma o si les dio diferente o cómo les quedó, digamos. No sé, alguien que quiera compartir los datos obtenidos. Tal vez José Jiménez, no sé, que regularmente participa.
O vamos a ver, democráticamente podemos preguntarle a Tiffany, por ejemplo, cómo les fue con ese cálculo. Si lograron hacerlo, si no. Chicos, ¿están ahí? Hola. Noto un silencio muy abrumador. Bueno, creo que deben estar buscando los datos, entonces démosle un chance para ver si tal vez después los comparten. Si querés, continúa, Paulino. Bueno, voy a continuar. Adelante. Sí. Esos son los datos del problema. Vamos a empezar un poco con lo que es el cálculo. Como les decía, es un problema un poquito más complejo. Si alguien tiene dudas, no pasa nada, ahí nada más me dice. Vamos a iniciar el paso 1, caudal promedio diario, tal cual lo han visto en el curso. Vamos a hacerlo primero para el tramo BC. En este caso tenemos 8 edificios de 40 casas cada una y nos damos cuenta de que tenemos un total de 320 servicios. Y con esto ya vamos a calcular el caudal para este tramo. Multiplicamos por 3.5, que es el factor de hacinamiento. Multiplicamos por 250, que es la dotación. Y dividimos entre 86,400, que no es otra cosa que una constante que permite pasar este caudal en días a segundos. Y obtenemos un valor de 3.24 litros por segundo. Vamos a pasar al tramo AB de manera muy similar. Tenemos 10 edificios, cada uno de 30 casas. Eso significan 300 servicios en total. Y si hacemos el cálculo del caudal, esto nos da 3.04 litros por segundo. Sin embargo, el tramo AB es el que conecta el tanque con el primer nodo. En este caso, este no es el caudal de diseño para esta tubería. Tenemos que sumarle el tramo BC, porque el agua que va a llegar hasta las casas del final tiene que pasar por esta tubería también. Entonces, hacemos la suma, 3.04 más 3.24, y obtenemos un caudal de 6.28 litros por segundo. Este es el caudal de diseño para el primer tramo. Paulino, si puedes devolverte a la anterior, porque eso que estás explicando es súper importante, digamos. Acá se muestra muy bien, por ejemplo, toda el agua que va a pasar a darle a las casas del tramo BC, en algún momento tiene que pasar por el tramo AB, irremediablemente. Entonces, esto que mencionó Luis Paulino es súper importante porque hay que tener claro que toda el agua que sale en los primeros tramos, básicamente tiene que pasar toda el agua para todo el acueducto, ¿verdad? Entonces, aquí lanzamos una pregunta conceptual. ¿Cómo creen ustedes que van a ser los tubos entre más cerca del tanque? ¿Van a ser más grandes o más pequeños? Más grandes. Más grandes, ¿verdad? Porque tienen que llevar toda el agua. Y entonces, es esperable que conforme uno va avanzando en el acueducto hacia adelante, es decir, que los últimos ramales y las últimas puntas tengan tubos pequeños. ¿Es eso esperable? ¿O ustedes creen que no es del todo correcto, digamos? Por ejemplo, ¿ustedes creen que se vale poner al final de los tramos un tubo de media pulgada, digamos, por ejemplo? ¿Creen que sí se vale o que no se vale? Es una pregunta No conceptual. debería. No debería. Ah, ¿y por qué no debería? Porque es muy pequeño. Correcto, ¿verdad? Porque es muy Entonces, pequeño. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto debería ser el tamaño mínimo que debería tener un tubo en una red de distribución? De 3. Ah, ¿verdad? Ahí empiezan exactamente, digamos, las normas, ¿verdad? Entonces, antes de que Luis Paulino continúe, tal vez echémosle un vistazo a la norma, ¿verdad? Para apoyarnos en términos de cuál debería ser la medida mínima de un tubo. Eso ha venido cambiando a través de los años, ¿verdad? Ha cambiado muchísimo porque la norma no siempre ha sido igual, ¿verdad? Obviamente al principio, digamos, hay acueductos que tienen tubos de 1 pulgada, de media, de cualquier tamaño, pero en el caso de la norma de AIA, ¿verdad?
los diámetros mínimos que se establecen, dice que en redes de distribución, en el punto, bueno, en el estudios técnicos, en el punto 236, dice que serán de 100 milímetros y se aceptan tuberías de hasta 50 milímetros en zonas de diámetro limitado, tales como rotondas, martillos, fines de ramal y en sistemas de acueducto rural, ¿verdad? Esto pues de ahí no es tan real, ¿verdad? Ya cuando uno se enfrenta a hacer un estudio técnico, resulta que uno propone un tubo de 2 pulgadas, perdón, y resulta que se lo rechazan. Le dicen que lo mínimo es de 4, ¿verdad? Y ese pleito, pues echárselo es complicado. Pero en general, sí, para que sepan, la red de distribución, el diámetro mínimo será de 100, pero se aceptan, según dice acá, tuberías de hasta 50 milímetros, que son 2 pulgadas, en zonas de desarrollo limitado, tales como rotondas, martillos y finales de ramal y en sistemas de acueducto rural. Vean que es un poco abierto, ¿verdad? Porque un sistema de acueducto rural puede ser todo el sistema, ¿verdad? En realidad no, digamos, no está como tan claro, ¿verdad? Pero de ahí, claramente uno cuando propone esto, pues a veces le dicen que no. Pero bueno, eso es muy importante, digamos, de tenerlo claro, que lo regular que les van a pedir son normalmente 4 pulgadas, si son líneas, digamos, en alguna medida primarias, ¿verdad? Primarias. Okay. Bueno, se disculpa, Paulino, era una nota al pie y continuemos. Si alguien, si alguien encontró la dotación, se vale compartirla con toda confianza, ¿verdad? Este tema de los diámetros es bastante importante. De hecho, al final del ejercicio yo voy a hacer un par de comentarios al respecto. Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos el caudal de cada tramo, pero si recordarán lo que han visto en clases, este no es el caudal de diseño. Tenemos que pasar la norma técnica de la IA especifica lo que es el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Básicamente es tomar el caudal promedio diario y multiplicarlo por una constante. Si queremos el máximo diario, por 1.2 y el máximo horario por 1.2 por 1.8. Las diferencias básicamente en el diseño es que el máximo diario se debe utilizar si están diseñando una conducción y si están diseñando una red de distribución, ocupan utilizar el caudal máximo horario. En este caso estamos hablando de distribución, ya tenemos edificios, ya estamos abasteciendo a las casas, a las personas, entonces vamos a utilizar el máximo horario. Ese va a ser nuestro caudal de diseño en este caso. ¿De acuerdo? De acuerdo. No. Este paso en realidad no es, digamos que tan importante para este ejercicio, pero quiero darles una muestra de cálculo, porque ahora cuando hagamos el ejemplo de Panet, a donde vamos a tener muchísimos nodos, tal vez surja la duda de dónde sale o cómo hago para calcular la demanda en cada nodo. Entonces, quiero que vean esta fracción de acá. Tomo el caudal máximo horario, el total, lo multiplico por los servicios asociados al nodo y lo divido entre los servicios totales. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar servicios asignados al nodo? Si nos devolvemos a la figura de acá, el tramo, el nodo B, que es el primero de ellos, le estamos asignando los edificios que están antes de él, los primeros 10. Y en el nodo A, en el nodo C, perdón, que es el segundo, le vamos a asignar los últimos 8 edificios. En la práctica, cuando ustedes tengan que analizar una red de distribución, donde haya muchísimo más casas y muchísimo más tubos, elegir cuáles edificios o cuáles casas van a cada nodo es un poco subjetivo, por decirlo de alguna manera. No hay una regla específica para hacerlo. Sin embargo, se hace de manera muy similar a lo que están viendo en pantalla. Ustedes colocan sus nodos o definen sus nodos y de acuerdo a la dirección de flujo, ustedes van a asignar una cantidad de casas n a cada nodo, asegurándose eso sí, que se esté consumiendo el caudal total de diseño. ¿Ok? Entonces, así es más o menos como se debe asignar el consumo en un nodo. La manera de calcularlo es esta de acá. Paulino, perdón, también para una pregunta conceptual para los chicos, digamos, ¿cómo creen ustedes que uno puede obtener el número de casas que hay en un rango de un nodo? O sea, ¿cuáles métodos creen que puede utilizar, por ejemplo, para eso? A ver, ¿alguna idea?
¿Cuál puede ser el método más fácil para saber cuántas casas hay entre un tramo y otro, por ejemplo? Determinar las previstas, no. Exacto, ¿verdad? Usted se va al campo con el operador del acueducto. Recuerden que ya no le vamos a llamar fontanero, ¿verdad? Sino el operador. Y va y cuenta cuántas previstas hay entre un nodo y otro. ¿Ok? Muy bien. Ese es el método más fácil, pero no es necesariamente el más eficiente, porque imagínate, ¿verdad? Ir a contar y a caminar y todo. ¿Qué otros métodos creen que puede haber para saber cuántas casas hay? ¿Cómo podría uno saber? Vamos a ver, ¿quién quiere? Pensemos un momentito. Con las herramientas que ustedes tienen, ¿cómo podrían saber? ¿Nadie tiene ninguna otra idea? Sí, Profe, sí, adelante. no sé si tal vez es algo así, una imagen satelital del lugar. Muy bien, exacto, ¿verdad? Ustedes con Google Earth pueden saber cuántas casas hay en un tramo. Por ejemplo, veamos esta imagen, digamos, ¿verdad? Voy a enseñarles una imagen aquí particular para que contemos. Paulino, con el permiso tuyo voy a compartir un momentito nada más la foto, una foto aérea ahí, nada más con tu permiso. Eh, entonces, bueno, veamos esta imagen, ¿verdad? Esto es el Google Earth. No sé si la mayoría me imagino que lo han de haber usado en algún momento, ¿ok? Entonces, en Google Earth, uno puede revisar, ¿verdad? Cuántas casas hay o no hay en un determinado tramo. Por ejemplo, vean ustedes en esta calle, uno puede ver y uno podría pensar que cada techo de la casa, ¿verdad? Es una prevista en general. Entonces, ahí las va contando uno. Entonces, por ejemplo, piensen lo que acaba de mencionar el ingeniero Luis Paulino, que haya un nodo en este punto, que haya otro nodo en este punto. Entonces yo puedo contar las casas que hay acá, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 casas, digamos, hay aquí. Más este otro ahí, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vean que uno puede ir tramo a tramo, como mencionó el ingeniero Luis Paulino, realmente donde poner los nodos aquí, ¿verdad? Es algo muy subjetivo. Pero, por ejemplo, no sé, ¿quién quiere decir dónde podría uno poner un nodo, verdad? La idea es un poco especular, ¿verdad? Y un poco irnos adentrando a este mundo de cómo evaluar acueductos. Supongamos que yo pongo un nodo aquí. ¿A dónde pondrían ustedes otro? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué criterios qué criterios usa uno para poner un nodo? Esa es una buena pregunta siempre. Ya Luis Paulino mencionó que no hay reglas, ¿verdad? No hay reglas. Tal vez yo sí puedo dar algunas sugerencias para Exacto. poder, Sí, para adelante. poder poner nodos. Lo voy a ver, lo voy a repetir ahora cuando algunas son las siguientes. Cuando haya un inicio de tubería, cuando haya un final de tubería, cuando tengan intersecciones, cuando hayan cambios de diámetro. Excelente. Entonces, básicamente, pues uno, para saber dónde poner los nodos, ¿verdad? Lo primero que debería saber es cómo está el sistema, digamos, del acueducto, ¿verdad? Cuáles son los tubos, cómo van. Y para seguir todas esas reglas que nos menciona Luis Paulino, que sean cuando hay cambio de diámetro, cuando hay inicio o fin de tubería o etcétera. Entonces normalmente funciona así. A veces cuando hay intersecciones, como menciona él, entonces por ejemplo, si acá hay una calle, acá podría eventualmente ir un nodo, ¿verdad? Si hay una calle acá. Si acá hay otra, entonces podría ir otro nodo aquí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en general es algo pues bastante de mucho arte, ¿verdad? Ver dónde se pone o no un nodo. Es muy importante, bueno, y no quiero quitarle más tiempo a Luis Paulino, pero sí es muy importante, digamos, saber que no se pueden poner ni muchos nodos, ni tampoco poquitos nodos, ¿verdad? Es decir, si usted pone muchos nodos, el modelo se le vuelve muy, muy incómodo, ¿verdad? Muy pesado. Si pone pocos, el modelo se vuelve muy, digamos, flojo, ¿verdad? Entonces, pues siempre hay que tener ese balance, ¿verdad? Que pues es parte del proceso de hacer acueductos.
Entonces, perdón, Luis Paulino, puedes adelante. Bien, nada más para terminar con este comentario, el cálculo de demanda por nodo. Si sumamos 6.56,50, que eso es exactamente el caudal que calculamos, asegure que la suma siempre llegue al total. ¿Ok? En este caso, que es solo 2, es bastante fácil hacer la revisión. Ya el diseño del tramo BC. Entonces, de acuerdo a la ecuación de Ising-Williams, tenemos longitud, tenemos diámetro y tenemos caudal. Ya conocemos la longitud y ya conocemos el caudal. Por lo tanto, tenemos de incógnitas la pérdida, el diámetro. Las pérdidas por fricción, como les explicaba, no vamos a poder calcularlas directamente como el cambio en la elevación. Voy a proponer este método, se los voy a explicar así porque así fue como me lo enseñaron a mí. Sin embargo, esto es como, por así no va a afectar el final porque vamos a hacer una corrección. Entonces, la cuestión es la siguiente. HF es las pérdidas por fricción. Delta Z va a ser entre el tanque y el nodo C, que es el nodo más lejano. Es importante siempre empezar por el nodo más lejano porque es el punto donde va a haber, digamos, más probabilidad de problemas de presión, por decirlo de alguna manera. Dividido entre la longitud total, multiplicado por la longitud del tramo. Es esta ecuación que está acá, la que les estoy describiendo. Las pérdidas por fricción reales. Pero ya vamos a hacer la corrección posterior a este paso. Entonces, del tanque, 1000 metros, 970 la posición del nodo, dividido entre 1000, que es la longitud total de los dos, pasar por los tramos para llegar hasta el final, multiplicado por 500, que es la longitud del segundo tramo. Eso pérdidas aproximadas de 7.5 metros. Entonces ya estoy preparado para aplicar a Ising-Williams. La ecuación, ejemplo 3, perdón, ya despejada, era esta de acá. Vamos a sustituir los datos tal cual. 10,675, longitud. Caudal 0.007, porque tenemos que utilizarlo en metros cúbicos por segundo. Hay que tener cuidado. Es el valor PVC, 150. Y 7.5 por fricción que calculamos aproximadas. Si sustituimos esto, nos da un diámetro requerido de 86 milímetros. Entonces, tal vez alguien que quiera participar, ¿qué diámetro comercial seleccionarían? ¿De acuerdo? ¿De 100? No. De acuerdo. 100 es el diámetro inmediatamente superior. Y de hecho es como voy a resolver este ejercicio. Si utilizáramos el diámetro inferior, que es el de 3 pulgadas, lo que va a suceder es que voy a tener más pérdidas de lo que calculé inicialmente. Sin embargo, esto no va a hacer gran diferencia porque cuando yo calcule el tramo AB, que es el primer tramo, voy a ajustarlo. En este caso, vamos a tomar como opción el diámetro de 4 pulgadas, que son 100 milímetros. ¿De acuerdo? Pérdidas por fricción reales, lo que vamos a hacer es recalcular. Una vez que ya seleccioné el diámetro, voy a recalcular y me va a dar 3.77. Anteriormente las aproximadas eran de 7.5, que como les dije, 7.5 había sido un batazo. En este caso ya tengo las reales y una vez que hago esta corrección, ya no va a haber ningún problema. Ya mi cálculo sí se vuelve preciso porque ya eliminé la única fuente de error, que era haber estimado las pérdidas por fricción iniciales. Entonces, vamos a calcular temas de presión y carga en los nodos.
La diferencia es la siguiente. Presión es lo que yo obtengo si voy al campo y mido con un manómetro la presión en una casa, por ejemplo. Y le vamos a llamar carga a tomar esa presión y sumarle la elevación del terreno, de la topografía tal cual, ¿ok? De un levantamiento topográfico. Entonces, vamos a aplicar esto al ejemplo. En el nodo C, dijimos que queremos 15 metros, que era el mínimo para un edificio de 3 pisos. Es decir, 15 más 970. En total, 985 metros. Carga en nodo B. Que es este cálculo de acá, más las pérdidas por fricción. Y obtengo en el nodo B, lo que voy a hacer es restarle la elevación de ese sitio. 988.60. Y me doy cuenta que la presión en el nodo B es de 28 metros, 75. Es decir, ambos nodos tienen más de 15 metros de columna de agua, que era el mínimo que yo requería. Principalmente porque a uno se le mezcla un poco lo que es la presión y la carga. Sin embargo, si lo hacen así de manera ordenada, es un poco más fácil de llevar. Y puedo calcular la presión en ambos nodos. En este caso, de agua. ¿Alguna duda con este cálculo que es un poco enredadillo? La verdad yo reconozco que es un poco enredado el tema de la carga y la presión entre... Paulino, nada más, si te parece, podemos hacer Silencio. no, si te parece nada más, podemos hacer un pequeño esquema para que ellos pues también puedan ahí orientarse, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con los datos que vos tomaste ahí. Entonces, este sería el tanque, ¿verdad? Según lo que entendí. Después iría el nodo aquí más abajo, ¿es verdad? Es que me quedó un poco... Se ve un poco feillo. Creo que hoy estamos con un problema de internet, pero algo terrible. Yo no sé si ustedes también están, pero yo estoy aquí en un puro nervio que se va, se viene. Bueno, entonces va para acá, acá y acá es, ¿verdad? Entonces, está un poco exagerado, pero digamos, la presión iría de aquí hasta este punto. Y aquí, ¿cuánto fue que dio? La presión en el nodo C da 15, ¿verdad? Y la presión en el nodo B da 28.77. Eso sería la presión de cada sitio. Entonces, recuerden nada más para repasar, esta línea, ¿cómo se llamaba? No sé si en redes aplica igual que en conducciones, pero se llama más o menos la línea piezométrica, ¿verdad? O la presión dinámica también. Ok, en redes, para que ustedes sepan, y es algo muy diferente a conducciones, en redes no vamos a tener presión estática. ¿Por qué creen que en redes no hay presión estática? ¿Por qué creen que en redes no existe una presión estática? Como si hay en la conducción, por ejemplo. Otra pregunta. ¿Creen que ustedes que en redes hay golpe de ariete también o no? Y yo creo que si hay golpe de... ¿Crees que sí Cuando habría? cierra una tubería siempre hay. Ok, y digamos,
¿Vos crees que la red en algún momento del día esté totalmente cerrada? ¿O habrá siempre alguna posibilidad de que esté botando un poquillo de agua? ¿Cómo? Pero no lo entendí muy bien. Digamos, recordá que el golpe de ariete se da cuando la tubería se cierra totalmente, ¿verdad? Se cierra 100%. ¿Vos crees que exista en algún momento del día una tubería de red donde nadie esté gastando ni un poquito de agua, por ejemplo? Es decir, que toda la red esté totalmente cerrada. No, No, ¿verdad? siempre tienen. Exacto. En general siempre va a haber alguien con el tubo abierto, ¿verdad? Algún servicio botando agua, alguna fuga, etcétera, etcétera. Entonces siempre durante el día y aún en la noche, siempre hay gente que gasta agua en la casa. Entonces, las redes de distribución normalmente no se ven tan afectadas por golpe de ariete como el caso de las conducciones, ¿verdad? Y por ello también en las redes la presión estática no es tampoco la que rige de forma sustancial, sino en general lo más normal en las redes, pues lo que se usa es la presión dinámica. Siempre también las redes, pues sí, la carga que ellas tienen, ¿verdad? Debe soportar, digamos, todos los embates del caso, pero en general sí, digamos, son tuberías que se ven mucho menos afectadas por el fenómeno del golpe de ariete y la carga estática que las conducciones. Esto sí, digamos, es algo importante. ¿Okay? Bueno, entonces voy a darle otra vez la palabra a Luis Paulino porque la conexión mía de internet está terrible. Adelante, Luis. De acuerdo. ¿Una duda con este tema? ¿Está claro cómo calcular la carga y la presión en los nodos? Tan claro, si podría como volver a explicarlo. Claro, no hay ningún problema. Entonces, tenemos dos variables distintas. La presión como tal, que es la que yo voy y mido un campo con un manómetro. Si yo voy y pongo... Y tenemos la carga. La carga es esa presión que ya medí más la elevación topográfica. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces, vamos a iniciar en el nodo C, que es el nodo más lejano. Le vamos a poner 15 Chicos, minutos. perdón que interrumpa otra vez a Luis Paulino. Solo para los que ven los que están viendo la imagencilla de la cámara, esto que está acá es un manómetro. Si lo quieren lo pueden ver acá. Un manómetro es un aparato que sirve justamente para medir la presión. Como pueden observar es como una manguera, ¿verdad? Que uno le conecta a este lado de la manguera un tubo, abre el chorro aquí, cierra y con esto pues logra medir básicamente logra medir cuánta presión hay. Oye, Cuando que no se lo escucho. no se oye, Es como que se está Porque pegando. se le corta, sí, profe. si es que es la señal mía. Mejor no hablo más y que siga Luis Paulino. Ahora en la segunda parte voy a ver si mejora la conexión. ¿De acuerdo? Sí, adelante. Entonces, obtengo la carga en el nodo C con la simple suma de los 15 metros exigidos más la elevación. Ahora voy a pasarme al nodo B, que es el nodo que está antes. Para pasarme al nodo B, por fuerza, la carga más las pérdidas por fricción, que es lo que voy a perder de carga en ese tramo. ¿Okay? Entonces le sumo las pérdidas por fricción. Carga en el nodo anterior. Si quiero pasarlo a presión, le resto la elevación del punto en el que ya estoy analizando. Es 960. Y con eso llego a la conclusión de que tengo 28 metros de presión. Entonces, quiero pasar de nodo, le sumo las pérdidas por fricción. Y si quiero pasar de carga a presión, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Más o menos. Sí. Más gráfico. Ahí. Gracias. Un gusto. Vamos a pasar al tramo AB. Ya diseñamos el primer. Diseñar ahora el primer tramo de tubería.
Vamos a calcular las pérdidas por fricción esperadas. Porque yo ya tengo la presión calculada. Entonces, en este caso, las pérdidas por fricción son la elevación la carga. La carga tal cual la calculé aquí, 988.77. Con eso obtengo la conocíamos modal, ya conocemos la longitud del tubo, solo nos queda calcular el diámetro. Aplicamos la ejemplo 3, caudal en metros cúbicos por segundo, siempre cuidado con las unidades, y obtenemos que entonces la pregunta, ¿cuál diámetro comercial compraría? ¿Alguien que quiera participar? El diámetro exacto nos dio 103 milímetros. Uno más pequeño, uno más grande. Sí, digamos, se pasa de 100, ¿verdad? Y entonces uno como que queda con la duda si compra el de 100 o si no le da. Exacto. En este caso, voy a hacer el cálculo con el de 100 para que vean qué pasa. ¿Ok? Digamos que yo elegí el de 100 milímetros. Calculo las pérdidas por fricción reales. Una vez que seleccioné, me da 12,83 metros. Puse 11,23. Es decir, que en realidad mi presión va a disminuir un poco más. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. Le sumamos las pérdidas por fricción. Eran 1000 metros. Si ya tengo todos mis cálculos ajustados, la presión en el tanque debería ser 0. Por este caso, nos está dando menos 1,6. Tenemos un error de 1,6 metros. Al diámetro exacto. Y en la vida real estas cosas suceden. No podemos comparar el diámetro exacto. Fricción. Si yo hiciera el cálculo, nuevamente, con estas pérdidas de fricción nuevas, de las llegaría a la conclusión. En el nodo B tengo 27.17 metros y en el estamos un poquito por debajo de los 15 metros que pedimos. Pero eso se debe a que elegimos un diámetro menor en el tramo AB. Entonces, ¿qué hacer en este caso en la vida real? Recordemos que 100 milímetros no es el diámetro real interno del tubo. Si ustedes se van a un catálogo del fabricante, en realidad mide 105 milímetros, más o menos. Por lo que en teoría esto debería darnos bien. Es bastante cercano a 15. Entonces aquí es donde entra un poquito lo que es, por así decirlo, el criterio. Es algo un poquito subjetivo, depende de cada. Más de los 15 metros de columna de agua que queríamos. Entonces, por aquí termina un poco el ejemplo de cómo seleccionar los diámetros en una red que ya tiene consumo y que además no tiene un tanque al final de ella. ¿Hay algo que no haya quedado claro o que quieran que repasemos? No pasa Quisiera nada. hacer una pregunta. Claro, dígame. Digamos que para el nodo C, digamos, o en el punto C, a la larga lleguen y se hagan, yo qué sé, X cantidad de edificios o casas más. Para ese caso también la presión, digamos, se vería afectada, La ¿no? presión se va a No ir a. sería mejor poner
un diámetro un poquito más grande. La razón de que se vaya a ver afectada es que si usted construye nuevas casas, va a tener mayor demanda y el caudal requerido va a ser mayor. Entonces, como tiene más caudal que requiere pasar por esa tubería, va a perder presión. En efecto, su comentario me parece bastante oportuno. Si yo quisiera ser un poco conservador o prever que en algún momento podría haber algún desarrollo urbanístico en este punto, sí es mejor poner un diámetro mayor y que quede un poquito sobrado para estos casos. ¿Está bien con esa respuesta o algo más? No, está bien, muchas gracias. Recuerden, bueno, lo poco que se me oiga, ¿verdad? Recuerden que todo este análisis hay que hacerlo, ¿verdad? A 25 años. Entonces se supone que todo el análisis de viviendas y todo lo que hagamos para el sistema va a incluir las casas y las proyecciones de crecimiento que hayan de aquí a 25 años, ¿verdad? ¿Cómo sabe uno eso? Pues simplemente no se sabe, ¿verdad? Es casi que brujería saber qué va a pasar en cada tramo y en cada lugar, ¿verdad? Entonces, pero sí, es un tema bastante importante eso que mencionó Shadis, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay crecimiento? En sí, pues las tuberías deberían incluirlo, ¿verdad? Como tales. Lo que pasa es que es muy complicado porque no en todos los tramos crece igual la población. Entonces, es una estimación que a veces cuesta mucho realizar, ¿verdad? Sí, tal vez para complementar un poco lo que menciona don Eric. Cuando uno hace un estudio técnico, hace una proyección de la población a 25 años. Y entonces digamos que conservadoramente, bueno, no, tal vez no conservadoramente, pero sí calcula un escenario en el que hay mayor población y en el que hay mayor demanda. Y es de esta manera que hay un tipo de factor de seguridad en el diseño. En este caso, pues tenemos una demanda que yo les propuse, pero cuando uno hace los cálculos reales y tiene los datos de un acueducto, de cuáles son los abonados, cuál es la cantidad de abonados, también hace una proyección utilizando datos de INEC de cuánto puede llegar a crecer esa población. Y esto funciona como un factor de seguridad en el diseño. Así es. Bueno, por ahorita, bueno, se nos acabó la primera hora de clase, ¿verdad? De forma muy rápida. Entonces, pues, creo, el ingeniero, que vamos a quedar por acá. Y nos veríamos, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde, ¿verdad? Para la segunda ronda. Y pues ahí ya trabajaríamos mucho ya con los ejemplos y demás. Pero no sé si había alguna otra pregunta, para el ingeniero Luis Paulino en esta primera etapa. Que Sí, es la idea de la como... segunda hora. Ujú. Ok. Bueno, entonces, si por ahorita no tenemos preguntas, vamos a cerrar por acá esta primera sesión y ya nos veríamos, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y si Dios lo quiere, ahora nos Profe, veríamos a las 6. Sí, adelante. permiso. Sí. Profe, podemos quedarnos un momento, mi grupo y yo, con usted para hablar de algo, por favor. Ahorita estoy fatal de conexión, digamos, preferiría ver si puedo arreglar esto y que nos veamos en la tarde, si es posible. Les agradezco mucho y más bien disculpen, pero si tengo digamos, estoy sumamente